Hola a todos, como habíamos anunciado, aquí estamos una vez más. Bienvenidos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Hoy no vamos a estar en la serie que hemos venido estudiando las últimas semanas sobre Efesios 6, sino que hoy vamos a estar hablando de Navidad, porque mañana en la noche y el día siguiente, o sea el 25, en el mundo se celebra la Navidad. Así que dijimos que íbamos a hablar hoy de Navidad. Y también acuérdense que la próxima semana no vamos a estar el jueves, sino como hoy el miércoles. Vamos a estar hablando del próximo año y este que termina y el fin del año en el que estamos. Muy bien, entonces Navidad, yo lo llamé la historia de la natividad y la natividad en la historia, más o menos para resumir lo que queremos estudiar hoy. Así que pedimos al Señor que nos ayude y que nos ilumine por el Espíritu Santo al pensar, al estudiar su palabra y al pensar en todas estas cosas. Entonces estamos hablando de celebrar Navidad. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad o la Natividad? ¿Deben los cristianos celebrar el nacimiento de Jesús? A mí me encanta, siempre me ha encantado esta fecha, esta celebración. Obviamente muy diferente después de que el Señor llegó a mi vida, que me encontró, que lo que era antes, porque antes era una celebración familiar sin mucho entendimiento. Pero ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? Y la primera respuesta a eso es: si no celebramos el nacimiento del Señor Jesús, entonces ¿qué celebrar? ¿Qué celebramos? ¿El Mundial de Qatar? ¿Qué celebramos? ¿Las revoluciones del mundo? ¿Las guerras? ¿Qué celebramos entonces? Si no celebramos el nacimiento del Salvador, entonces ¿qué celebramos? Como dice John Piper dice que el nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesús son los eventos más importantes en la historia de la humanidad, y estoy de acuerdo. Y si no celebramos esos eventos, si no resaltamos y recordamos y meditamos y proclamamos esos eventos, entonces ¿qué vamos a celebrar? La primera respuesta es, por supuesto, debemos celebrar el nacimiento del Salvador. Muchos cristianos no celebran la Navidad, no celebran esta fecha, lo cual tampoco significa que no celebren el nacimiento del Señor Jesús. Quiero ser claro en eso. Pero no están de acuerdo y no celebran en este tiempo de la forma tradicional, no celebran la Navidad. Yo quiero decir que cada uno de nosotros debe tener la libertad de celebrar o no celebrar la Navidad. Y si algunos deciden celebrarla o decidimos celebrarla, está bien. Si hay algunos otros cristianos o muchos cristianos que deciden no celebrar la Navidad por diferentes motivos, está bien. Está bien. Lo que no debemos hacer es comenzar a juzgarnos y a criticarnos por cosas que no debemos, que no debiéramos juzgarnos y criticarnos. Entonces, un ejemplo, yo he escuchado de personas que han sido criticadas y juzgadas por otros hermanos cristianos por el simple hecho de que colocaron unas luces de Navidad en su casa. Eso no debe ser, es absolutamente incorrecto juzgarnos por eso o criticarnos por cosas como esas. Debemos tener la libertad de celebrar o no celebrar, y está bien si celebramos o está bien si no celebramos. En el mundo, millones de personas, millones en el mundo en este tiempo celebran la Navidad. Muchísimos de ellos no entienden lo que celebran y no lo celebran como debieran. Eso es otra cosa. ¿Cuáles son algunas de las objeciones que muchos cristianos tienen para no celebrar la Navidad? Déjeme mencionar algunas. La primera, es una fiesta pagana. Entonces dicen ellos, no celebramos ni creemos que se deba celebrar porque es una fiesta pagana. Mi respuesta a eso es no. Por supuesto que no. La celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no es una fiesta pagana. No tiene nada que ver con el paganismo. Hagamos un poco de historia para poder entender un poquito este punto. En la historia, muchas culturas, diferentes pueblos, en este mismo tiempo del año, tenían diferentes tipos de celebraciones. Era más o menos como el tiempo
del invierno. Y esas celebraciones de muchas culturas y muchos pueblos ciertamente no tenían nada que ver ni con Dios, ni con el Salvador. Más bien estaban llenas de ídolos, de oscuridad y de inmoralidad. Eso es verdad. En este mismo tiempo del año, muchas culturas tenían ese tipo de celebraciones. Y luego llegamos al siglo IV, y en el siglo IV lo que pasa es que el Papa Julius I, él establece la fecha del 25 de diciembre como la celebración oficial para la cristiandad del nacimiento del Señor Jesús, de la Natividad. La razón por lo que hizo eso, muy probablemente es para opacar las otras celebraciones paganas que tenían los diferentes pueblos y que, repito, estaban muchas de ellas llenas de idolatría y de oscuridad. Entonces se estableció esa fecha para opacar esas otras fiestas y, en cierta forma, permítame la palabra, cristianizar esas otras celebraciones. Y como siempre ha sucedido, cuando se hace eso, la mezcla es inevitable. La mezcla entre principios cristianos, principios bíblicos y principios que eran enseñados por otras culturas, de otros dioses, de idolatría, de oscuridad, se mezcla todo eso y por supuesto sí sale una mezcla que se ha visto a través de la historia y en ese tiempo se vio cuando se estableció que el 25 de diciembre se iba a celebrar el nacimiento del Salvador. Eso fue, acuérdense, siglo IV, el Papa Julio I el que hizo eso. Después ya llegamos al siglo VI, donde se popularizó esa celebración de la Navidad o de la Natividad en Europa, comenzando por Inglaterra y después por todas las naciones europeas. Y una vez más encontramos la fiesta como una mezcla entre religión y libertinaje. Entonces mucha gente, muchos iban a la iglesia y tenían la celebración religiosa y luego salían de ahí y tenían otro tipo de celebraciones donde daban rienda suelta muchas veces a su inmoralidad. Eso es verdad. Todo eso ocurrió, está registrado en la historia. Estoy hablando del siglo VI. Por esa razón, los puritanos en Inglaterra se opusieron a la celebración de la Navidad. Ellos no celebraban y se oponían a esa celebración, porque para ellos era una fiesta oscura, que no tenía ninguna raíz en el cristianismo. Y los puritanos se opusieron a la fiesta. Y luego los primeros colonos que vinieron de allá, de Inglaterra y de Europa, que llegaron a América, esos primeros colonos no celebraban la Navidad. La Navidad no era una fiesta que se celebraba. Ellos no celebraban y estaban en contra de que se celebrara. Ya fue por allá en el siglo XIX donde se retomó esa fiesta de la Natividad, del nacimiento de Jesús. Y en ese tiempo comenzó a dársele un tinte diferente, un énfasis diferente a esa fiesta de la Navidad, de la Natividad. Entonces ya tenía mucho más de conceptos y principios bíblicos y era una fiesta enfocada en la familia. Estoy hablando del siglo XIX en adelante, que se le dio un énfasis más bíblico, más como de la historia de lo que la Biblia nos narra del nacimiento del Señor Jesús. Y ya mucho tiempo después apareció Santa Claus y se adueñó de toda la celebración. Estoy hablando ya de nuestros tiempos modernos. Me acuerdo de en una ocasión viendo una celebración muy famosa del almacén Macy's allá en los Estados Unidos, que tienen en el inicio de la celebración de la Navidad, después del Thanksgiving. Y yo me acuerdo viendo toda esa celebración y esa comparsa y carrozas y todo eso. Y ya al final dijeron, y ahora les presentamos el personaje principal de la Navidad. Y es como, aquí está la esencia de la Navidad. Y apareció Santa Claus. Entonces, claro, todo eso ha sido verdad y es verdad hasta el día de hoy. Es parte de la historia. Pero nada tiene que ver el hecho de lo que vemos registrado en la historia con el principio cristiano de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra objeción que tiene mucha gente, aparte de que es una fiesta pagana, dicen es una celebración comercial. Y en eso tienen toda la razón. Si hablamos de nuestros días, de nuestro tiempo,
Esta es una celebración comercial en el mundo entero, más que todo en este hemisferio nuestro, occidental. Pero sí, obviamente tiene una connotación comercial y es el tiempo del año donde todos los almacenes y las empresas están esperando que llegue ese tiempo porque es el tiempo donde la gente más compra, donde hay más consumo, etcétera, etcétera. Por supuesto que es una celebración comercial. Otros dicen es una celebración mundana porque es un tiempo donde la gente se emborracha y la gente hace locuras y la gente gasta desmedidamente y tienen toda la razón. Eso también es verdad. Pero resulta que la gente que no tiene el Señor ni el conocimiento de Dios utiliza no solamente la Navidad, sino cualquier ocasión para emborracharse o para dar rienda suelta a su pecado. Entonces tampoco tiene nada que ver, es decir, el hecho de que muchos lo celebren incorrectamente nos debe prohibir a nosotros de celebrarlo de la forma de vida. No, debemos celebrar el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo Jesús. Esas son algunas de las objeciones que muchos tienen para no celebrarlo. Y repito, debe ser absolutamente respetable su posición. Si alguien quiere celebrar la Navidad, bien. Si alguien no la quiere celebrar, está bien. Está en todo su derecho de no hacerlo. Ojalá que tanto los unos como los otros tengamos razones válidas para hacerlo, para celebrar o no celebrar. Déjenme hacer también algunas precisiones acerca de esta celebración, porque yo creo que es importante que hagamos esas precisiones. Podríamos hacer muchas más, pero por tiempo solamente podemos hacer algunas. ¿Con base en qué las hacemos? O en el texto bíblico. Si nosotros vamos a la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, tenemos dos pasajes en la Escritura fundamentales que son los que nos cuentan la historia. Primero, el Evangelio según Mateo, capítulo 1, del versículo 18 en adelante, después de la genealogía, hasta el capítulo 2, todo el capítulo 2, versículo 23, todo ese capítulo 2 nos habla de esta historia del nacimiento, la historia de la natividad. Mateo capítulo 1, versículo 18, Mateo capítulo 2, todo el capítulo. El segundo pasaje, Lucas capítulo 1 y capítulo 2, que son bien extensos, todos los dedicó Lucas a hablar de pormenores y detalles que antes no se conocían de ese tiempo de la natividad, de ese momento del nacimiento del Señor Jesús. Entonces esos son los dos pasajes muy importantes. Por supuesto que hay que leerlos, hay que meditar en ellos y estudiarlos. Son dos pasajes que nos hablan de esta celebración, de la celebración de la natividad. Con base en esos pasajes, pues hacemos estas precisiones. La primera, Jesús muy probablemente no nació un 25 de diciembre. ¿Estamos absolutamente seguros de eso? No hay ningún registro histórico del nacimiento. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero muy probablemente no nació el 25 de diciembre por diferentes razones. Una de ellas, Lucas nos dice que los pastores estaban fuera, en los campos, cuidando sus rebaños. Los pastores no hacían eso en invierno, por supuesto, por las bajas temperaturas. Entonces, si colocamos la fecha del nacimiento en este tiempo, en ese hemisferio, no sería posible. Ellos no hacían eso. El único tiempo donde hacían eso era en tiempo de menos frío, como por ejemplo la primavera o más adelante. Entonces, muy posiblemente el Señor Jesús no nació en este tiempo del 24 o 25 de diciembre, por esa razón. Esa es una precisión muy importante. ¿Cuándo nació el Señor Jesús? No sabemos. No sabemos. Podemos decir que hay alguna posibilidad, marzo, abril, pero repito, no hay ningún registro histórico del evento. ¿Por qué no? Porque no hay registro histórico del evento ni de la fecha de ese evento. Estamos hablando de un evento, de un suceso o parte de unos sucesos que dividieron la historia en dos. Si tú buscas en cualquier registro cristiano vas a encontrar antes de Cristo y después de Cristo, pero busca en todos los registros seculares igual, antes de y después de Cristo. Así que es una buena pregunta, ¿por qué no hay un registro específico de este evento ni del tiempo del evento? ¿Por qué tanta pobreza en los registros históricos
de este evento tan importante que estamos celebrando muchos en este tiempo. Y yo lo he puesto de esta manera. ¿Por qué quedaría en registros históricos el nacimiento de un bebé, hijo de una familia desconocida, pobre, un niño judío que nació bajo la brutal opresión del Imperio Romano, nacido en un lugar distinto al lugar de residencia de sus padres porque ellos tuvieron que ir a Belén, y nacido de una pareja marcada por el estigma social de haber engendrado un hijo fuera del matrimonio. En ese tiempo era una gran carga para ellos. Lo sigue siendo hoy en día en muchas ocasiones, pero también de una forma muy diferente. Estamos viviendo en un mundo diferente. En ese tiempo era muy complicado para ellos, y por tiempo no podemos hablar ahorita en detalle de eso, pero solo para decirles esto. Ellos venían de una aldea en Nazaret donde aproximadamente había entre 35 y 40 familias. Eso era todo. Todos se conocían. Vivían muy cerca los unos de los otros. Sabían todo o casi todos los unos de los otros. Y era una gran carga para ellos el hecho de que ellos habían engendrado este bebé fuera del pacto matrimonial, porque aunque estaban comprometidos, todavía no se habían casado. Y aunque nosotros sabemos bien lo que sucedió porque creemos el relato bíblico, ustedes leen muy bien el relato, lo que pasó con José cuando María le dijo estoy embarazada y es del Espíritu Santo. José dijo no puede ser, así que voy a buscar otra forma de arreglar este asunto, y pensó dejarla según el relato, y después podríamos de pronto hablar un poquito más en detalle de eso, pero esa pareja cargaba con ese estigma grande, una carga muy grande. ¿Por qué iba a ser ampliamente registrado el nacimiento de un bebé así? Es como si nosotros dijéramos hoy en día, o tratáramos de esperar el mismo despliegue de publicidad del nacimiento del hijo de Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo y conocido mundialmente. Es como si esperáramos el mismo despliegue de publicidad para el nacimiento del hijo de Bill Gates y el bebé de Jacinto Pedrosa, nacido en las laderas de Ciudad Bolívar en Bogotá, o en una de las favelas de Río de Janeiro, descuidadas y olvidadas y llenas de pobreza. Por supuesto que no podríamos esperarlo. Y entonces la pregunta que podríamos hacerle al Señor Jesús, o por lo menos en mi corazón y en mi mente, surgió la pregunta, ¿por qué no escogiste nacer entre los grandes y famosos? Si alguien debió haber escogido nacer entre los grandes y famosos, eres tú. No, obviamente no. Obviamente que Él no escogió hacerlo. Por el contrario, nos encontramos con un nacimiento completamente en el olvido, sin registros, ni siquiera de la fecha. Y como estaba leyendo esta semana de un autor que dijo, es obvio si lo pensamos de esta manera, lo que estamos leyendo en estos relatos de Mateo y Lucas es un milagro, no un evento histórico. Y este milagro lo creemos porque las Escrituras nos lo narran de la manera que nos lo narran. Quería que miráramos juntos un texto. Busquen por favor 2 de Corintios en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 8. Versículo 9. Antes de que lo leamos, Pablo está hablando de ser generosos con los necesitados, de ser generosos con aquellos que necesitaban. Ustedes por favor pueden leer el contexto de 2 de Corintios 8, pero en el versículo 9 él dice, porque conocéis la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Ricos. Él tomó esta decisión de nacer en esas circunstancias y, por supuesto, no tenemos esos registros históricos de su nacimiento, pero los encontramos aquí en las Escrituras y con esto nos quedamos. Otra precisión, no hay burro en el relato, ni en Mateo ni en Lucas. Lucas nos dice que ellos viajaron por ese censo desde Nazaret hasta Belén. Algunos consideran que eran como 3 días de camino, un camino bien arduo, un viaje bien complicado, sobre todo para una mujer avanzada en el embarazo. Pero no hay burro en el relato y sí, yo también he cantado todos estos años mi burrito sabanero y yo voy a seguir cantando el burrito sabanero. Yo no tengo problema. Así que no quiero que estén allá diciendo, ya acabó con toda la canción y el party pooper. No, yo no tengo problema en seguir cantando el burrito sabanero, pero no hay burro en el relato bíblico. No sabemos cómo hicieron ese viaje, solo lo hicieron. Y llegaron hasta ese lugar, Belén, a las afueras de Jerusalén, unas millas a las afueras de Jerusalén. Entonces no hay burro. Y lo otro es que los magos, que Mateo nos dice que llegaron a visitar al rey que había nacido, llegaron 2 años después. Entonces no hay magos en el pesebre. Y sí, la historia nos la han contado durante tantos años, de la misma forma, que es muy fácil para nosotros a veces volver a contarla de la forma en que la escuchamos. Y entonces muchas veces después de tantos años de conocer y de estudiar, y ya otra vez se está poniendo uno de los magos en el pesebre, entregando el incienso, la mirra y el oro. Pero no, los magos llegaron mucho tiempo después, 2 años. El Señor Jesús ya tenía 2 años, el niño, y los magos llegaron a la casa donde ya estaban ellos. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 2, versículo 11. Y por esa razón es que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, de 2 años para abajo, en esa aldea, porque él veía en ese rey que había nacido una amenaza para su reino. Entonces no hay magos en el pesebre, no llegan en la película, por ejemplo. La película me gusta mucho, una de las últimas versiones, y los magos llegan al pesebre, pero esa es una imprecisión. Ellos no llegaron cuando el niño tenía 2 años. Bueno, después podemos ver otros detalles y precisiones de la historia, pero vamos a lo siguiente, que es nuestro tercer punto y final. ¿Cómo debemos celebrar entonces la Navidad? Si somos del grupo que decide celebrar la Navidad, ¿cómo debemos celebrarla? ¿Cuál es una buena forma bíblica de celebrar este tiempo del nacimiento, desde la celebración del nacimiento del Señor Jesús? Tengo 3 cosas. La primera, gratitud. Gratitud. Y esto es algo que no vamos a encontrar ni en los centros comerciales, ni en muchas de las reuniones sociales o familiares, o en muchos de los eventos que se dan en esta época. Yo creo que esto es algo que vamos a encontrar mucho más en lo personal y de pronto en grupos pequeños de familia, donde tenemos que ser intencionales en buscar y permitir que esta historia nos afecte de una buena manera, afecte nuestra vida y produzca en nosotros, por el Espíritu Santo, gratitud. Lo primero es eso, gratitud. ¿Esa gratitud va a venir simplemente porque estamos en diciembre? No. ¿Porque estamos en Navidad? No. ¿Las luces nos van a ayudar? No, tampoco. Esa gratitud va a venir de un leer la historia, meditar en la historia, estudiar la historia, recordarla y permitir, repito, como ese proceso, una disciplina espiritual, permitir que esta historia una vez más afecte nuestras vidas para bien. Esa ha sido mi experiencia en estas semanas pensando en esto. Hace unos días, toda una noche en un aeropuerto, sentado en una silla con Connie,
leyendo y sintiendo que mientras más leía, esta historia una vez más me afectaba y me afectaba para bien, pensando en Él, en su nacimiento, en la forma en que Él decidió nacer. Y por supuesto también reconociendo cuán lejos nosotros hemos ido muchas veces en esta celebración de una manera equivocada. Entonces, no es el hecho de no celebrar, pero sí es el hecho de mirar cómo celebramos, porque no queremos celebrar como los que no conocen, no tienen conocimiento, celebran. Nosotros queremos celebrar de una manera buena, sana, bíblica, que nos alimente espiritualmente. Entonces, repito, eso es algo que a nivel personal yo te invito a que tú seas diligente y que seas intencional en buscar cómo esta historia del nacimiento de Jesús afecte una vez más tu vida, pero también afecte la vida de otros a tu alrededor. Así que aprovecha oportunidades. Hoy, mañana, todos estos días hay muchas oportunidades de que estés solo, pero también de que estés con otros. Y muchas veces, aún en momentos donde hay otros que están contigo y ellos están más pensando en qué hay de comer y las luces y lo demás, tú estás ahí para decir, ¿por qué no tomamos un momento, leemos un pasaje, pensamos en la historia, permitimos que la historia nos afecte una vez más? Aprovechemos estas oportunidades, porque el mundo entero, bueno, no el mundo entero, pero una buena parte del mundo en estos días está pensando ¿en qué? En Jesús, en su nacimiento. Y es una oportunidad que debemos aprovechar. Entonces, lo primero, la forma en que debemos celebrar la Navidad es gratitud. La segunda, identifiquémonos con la pobreza de otros. Déjame repetirlo, identifiquémonos con la pobreza de otros. Ya leímos el verso, pero quiero volver a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Esa es la esencia de esta historia. Es la esencia de la Navidad. Un Dios que decidió, Filipenses capítulo 2, venir, humillarse, estando en la condición de hombre, se humilló ante los hombres y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la esencia de la Navidad. No podemos perder esta esencia, porque si perdemos la esencia, entonces sí, esta fiesta puede ser absolutamente vacía y sin ningún significado. Identifiquémonos con la pobreza de otros, porque Dios tomó la decisión de identificarse con nuestra pobreza y con nuestra miseria. Y todos estos días leyendo mucho acerca de las difíciles situaciones que enfrentaron tanto María como José, como el bebé, en toda esta locura de esta historia, porque claro, cuando vamos a la historia de Navidad, estamos acostumbrados a ver la historia de Navidad, cómo aparecen las tarjetas de Navidad, y las tarjetas de Navidad son absolutamente fabulosas, lindas, preciosas, tiernas, donde todo es delicado, tierno, limpio, puro. Eso no es la verdadera historia de Navidad. La historia de Mateo, la historia de Lucas es muy diferente. Muy diferente. No es esa Navidad que vemos en las películas. No. Necesitamos ir a la real y la cruda historia de la Navidad para entender la esencia de cómo este Dios nuestro, que vivía en su gloria y en su riqueza, 2 Corintios 8:9, tomó la decisión de venir a experimentar nuestra miseria más profunda. María y José nacieron y crecieron en condiciones muy difíciles, de pobreza, de mucha pobreza y de zozobra. En esos días en que María fue visitada por el ángel. En ese tiempo, esa aldea vivía día a día en zozobra, porque en cualquier momento podían ser invadidos por rebeldes. Y cuando llegaban a invadir una aldea como esa, arrasaban con todo, mataban muchos, violaban a las mujeres, se llevaban muchas veces a las jóvenes.
Ustedes se imaginan vivir en esa zozobra día a día. De pronto hay algunos que me escuchan que han vivido en esa condición. Esa fue la condición en que nacieron y crecieron estos dos personajes, María y José. Pobreza, zozobra. Nacieron bajo el régimen brutal de un imperio. Tenían poca educación los dos, pero menos María, menos ella. Muy posiblemente educada por sus padres en el Pentateuco, pero otro tipo de educación muy poca. Las cosas se complicaron muchísimo más después de la aparición del ángel. Muchísimo como ni siquiera nos imaginamos. Luego tienen que, sin quererlo, tienen que viajar hasta Belén por orden de las autoridades y de los gobiernos y de los tiranos que los gobernaban. Y estando allá inicia el proceso del nacimiento del bebé. ¿Qué tiempo para que iniciara? Les tocó muy probablemente en la parte baja, porque es muy posible que lo que haya sucedido es que María y José llegaron donde familiares. A veces hemos leído mucho acerca de los hoteles que había en Belén. No había hoteles en Belén, de ningún tipo. Esta también es una aldea muy, muy pequeña. No había hoteles ahí. Parece que la palabra fue mal traducida y después mal entendida. No había hoteles en Belén. Muchas veces escuchamos y dijimos que los hoteles estaban llenos en Belén y por eso yo no encontraba. No había hoteles ahí. La gente llegaba donde familiares o alguien que los conocía. Muy posiblemente ellos llegaron ahí. Pero cuando llegaron, parece que ya habían llegado otros y la casa estaba llena. Y las casas en ese tiempo, que eran muy pequeñas, muy humildes, básicamente se dividían en dos partes, una superior y otra inferior. No eran casas de 2 pisos como las que nosotros tenemos hoy en día. Era una losa grande y en la parte de un poquito más abajo otra. Resulta que en la parte de arriba, en la que quedaba un poquito más elevada, era donde dormía la familia. Y en la parte de abajo era durante el día, ellos estaban o se sentaban. Y resulta que en las noches ellos entraban sus animales para que no se los llevaran. Entonces entraban los animales que tenían ahí en la casa, en la parte baja de la casa. Entraban la vaca o el burro, no sé qué, animales los entraban para que pasaran ahí toda la noche y durmieran básicamente con ellos. Entonces cuando José y María llegaron, porque parece que llegaron tarde, no encontraron y ya había muchas personas ahí y les dijeron muy probablemente los conocidos o los familiares, miren, si quieren quedarse ahí, pero los animales ya están ahí, no los vamos a dejar afuera. Pueden encontrar un lugar ahí al lado y eso muy posiblemente fue lo que ocurrió. La mortalidad de los bebés y de las mamás en ese tiempo y en esas condiciones era altísimo. Miles y miles y miles de bebés no sobrevivían ese proceso del nacimiento y miles de mamás también. No sobrevivían, morían. Decían en ese tiempo que para poder llegar a tener 2 hijos adultos, esa familia debía tener 5, porque 3 iban a morir. Entonces la tasa de mortalidad era muy alta y en esas condiciones en que ellos tuvieron ese bebé, el parto tuvo lugar en un lugar sin agua, sin electricidad y no en condiciones muy deseadas. Repito, muy posiblemente los animales estaban ahí. Sí, la historia es muy diferente, como ya lo dije en las películas o en las tarjetas. Sería más cercano a la realidad pensar en José y María como 2 campesinos obligados por las autoridades a venir a la ciudad y estando en la ciudad llega el momento de dar a luz, así que les toca debajo de un puente y luego de que el bebé nace y sobrevive, los habitantes de la calle vienen a visitar al bebé. Esa sería una forma más real y cercana de mostrar lo que sucedió. Los que vinieron después fueron ¿quiénes? Los pastores. Los pastores que en ese tiempo eran despreciados, humillados, considerados muy poco. Ellos fueron los que vinieron a visitar. Pero ahí están José y María enfrentando, en ese momento de terrible necesidad, de tan pocos recursos. Yo hubiera pensado, ¿dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel en este momento? El ángel llegó después. Pero en ese momento
difícil. ¿Serían todas esas cosas las que según Lucas María guardaba o atesoraba en su corazón? En el capítulo 2, versículo 19. Este Jesús es nuestro porque huele a pesebrera. Este Jesús es nuestro porque conoce de primera mano la condición de la miseria humana. En su pobreza, en su necesidad. Este Jesús es nuestro porque sabe por experiencia propia lo que se siente estar bajo el peso de la tiranía de los poderosos y la injusticia de los más favorecidos por el sistema de este mundo. Él lo vivió, Él lo experimentó. Este Jesús es nuestro porque de todo eso Él nos vino a rescatar. Y hoy nos dice, como le dijo a sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos antes de ser entregado, un poco más y me veréis. Esa fue la esencia de ese nacimiento. Esa fue la esencia de la Navidad. Esa fue la real y cruda historia de ese momento sangriento, doloroso, de desespero, de frustración. Yo he tratado, leyendo todo esto, colocarme por un momento en los zapatos de José. Y una de las conclusiones a las que he llegado es que hubiese estado muy enojado, frustrado, desesperado tal vez. Sobre todo cuando sé que este bebé que está naciendo es el Mesías esperado y la única opción para la humanidad de salvación. Pero Dios no obra en nuestra lógica. Dios no trabaja bajo nuestros parámetros. Esa fue la esencia de ese nacimiento y lo sigue siendo hoy. Debe seguir siendo hoy. Así que celebremos con acciones prácticas la esencia de la Navidad. ¿Cómo sería eso? Empobrezcámonos para enriquecer a otros en la medida en que Dios nos guíe y nos permita. ¿Eso es lo que hacemos? No, muchas veces no, tenemos que reconocerlo. Nosotros hemos hecho de esta fiesta, y no estoy hablando del mundo que lo celebra sin conocimiento alguno, estoy hablando de nosotros, los que conocemos del Señor, los que conocemos la historia, los que conocemos lo que sucedió, los que conocemos en parte lo que representó ese nacimiento para nosotros hasta el día de hoy. Nosotros hemos hecho de esa fiesta una fiesta egocéntrica y de derroche. Lo hemos hecho. Y una vez más digo, por esa razón tenemos que terminar la celebración. No, celebremos, pero celebremos de la manera adecuada, correcta, con conocimiento. Celebremos de la forma en que el Señor Jesús lo hizo, tomando la decisión de empobrecerse para enriquecer a otros. Hagámoslo nosotros también con acciones prácticas. ¿Cómo celebramos la Navidad? Dejemos de pensar en nosotros mismos. Repito, hemos hecho de esta fiesta una fiesta completamente egocéntrica, donde Navidad significa ¿cómo me voy a dar gusto? ¿Cómo derrochamos más? Pensemos en los menos favorecidos, en cómo poder enriquecer a otros. Esa sería una buena forma de celebrar la Navidad, porque es la esencia del nacimiento. Y tercero y último, rechacemos la tiranía y la injusticia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con las armas? No. El Señor Jesús nunca lo hizo. Ni con las armas, ni con violencia. Jesús nació bajo la brutal opresión del Imperio Romano cuando reinaba uno de los hombres más crueles de la historia de la humanidad.
el rey Herodes. El rey Herodes mandó matar a la mayoría de sus propios hijos cuando sentía que ellos eran una amenaza para su reinado. Y por eso cuando los magos le dijeron acerca del bebé, él dijo, bueno, yo no estoy seguro de nada de eso, pero por si acaso. José y María tuvieron que ir a Belén por orden del imperio. ¿Y saben cuál era el propósito de ese viaje? Sería que los llamaban para que fueran a Belén y cada uno fuera donde sus antepasados estaban registrados para poder ofrecerles mejores condiciones de vida. ¿Sería porque les tenían regalos preparados o un mejor sistema de salud? Ellos hacían eso para asegurarse de que todos estaban pagando los impuestos. Esa es la razón por la que hacían esos tipos de censos. Esa fue la razón por la que María y José tuvieron que ir a Belén. El imperio quería que todos vinieran y se registraran a ver quiénes no estaban pagando sus impuestos. Todo con el propósito de cobrar más impuestos. A los 2 años de edad tuvo que huir con su familia porque el rey quería matarlo ya que sintió que era un bebé que podría ser una amenaza para su reinado. Estando en ese lugar donde los magos llegaron, porque los magos vinieron y llegaron y visitaron al niño de 2 años y le ofrecieron lo que les traían, y eso nos dice Lucas, y después de eso fue que Herodes intentó matarlo y José tuvo que huir con su familia y se fueron a Egipto, pero muchos otros bebés de Belén no sobrevivieron, fueron masacrados, no lograron escapar. La tiranía y la injusticia no han cambiado desde entonces hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo lleno de tiranía y de injusticia, donde los que supuestamente debieran proteger, hieren, donde los que debieran guiar, confunden, donde los que debieran proveer, despojan. El mundo no ha cambiado, es igual o peor hoy. Un buen ejercicio de Navidad sería leer y pensar en muchos lugares en el mundo donde gente sufre bajo la tiranía de hombres injustos. Por supuesto, debemos rechazarla. El Señor Jesús lo hizo. No lo hizo con las armas, no lo hizo con violencia. Él le dijo a Pilato, mis seguidores podrían pelear, pero yo no soy esa clase de hombre, ni mi reino es de este mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No con las armas, no con violencia. Jesús lo hizo con verdad, con estilo de vida, con ejemplo, con acciones correctas, concretas. Mira bien e investiga bien a profundidad antes de levantar cualquier bandera de una causa específica. Y estoy hablando de política, sí, pero también de cualquier otra causa. Porque nosotros los humanos somos muy dados a correr, a levantar banderas, a defender causas específicas cuando no sabemos bien lo que enseñan, lo que tienen detrás. Miremos e investiguemos bien antes de levantar banderas de cualquier causa específica. Pero cuando pensamos en rechazar la tiranía y la injusticia, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Antes de mirar a los gobernantes, o a las autoridades, o a los sistemas que este mundo ha establecido, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Somos nosotros tiranos, injustos, con los demás, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros empleados. Tratamos de sacar provecho para nosotros mismos cuando sabemos que eso va a traer desventajas para los otros. Si nos escudriñamos, muy posiblemente vamos a comenzar a encontrar que esa tiranía, esa injusticia, bajo las cuales el Señor Jesús sufrió, está en nuestros corazones y nosotros estamos practicándola también. Así que comencemos con nosotros mismos antes de poder denunciar de una forma
bíblica, que rechazamos la tiranía y la injusticia, porque nosotros sabemos que la única solución para eso está en Jesús. Podríamos hablar sobre Navidad todo el año, pero terminamos aquí. Y repito, mi invitación es, celebremos si decidimos celebrar, no juzguemos ni critiquemos a los que deciden no celebrar. Y los que deciden no celebrar, no juzguen ni critiquen a los que deciden celebrar. Pero si vamos a celebrar, celebremos de una forma sana, buena, inteligente, con conocimiento, basados en ¿qué? En el relato de las Escrituras. No nos dejemos llevar por la forma en que otros celebran simplemente porque sí. Examinémonos a nosotros mismos y busquemos celebrar una Navidad con sentido bíblico. Repito, lleno de gratitud, mirando cómo podemos enriquecer a otros. Y alguien podría o diría, pero eso tenemos que hacerlo todo el año. Por supuesto que sí. No es solo ahora en Navidad, todo el tiempo, buscando oportunidades de cómo poder enriquecer a otros, porque esa es la esencia del mensaje de Navidad. Y tercero y último, rechazar la tiranía y la injusticia en este mundo donde vivimos, comenzando por examinarnos a nosotros mismos. Que tengan un lindo tiempo en familia, que puedan celebrar pensando en todo esto y nosotros también. Y nos vemos la próxima semana para hablar de cómo enfrentar el final de este año tan difícil, porque ha sido difícil, y también cómo poder mirar al próximo que inicia. Un abrazo grande, Dios les bendiga.